Amén. Ahora sí, vamos a llamar a nuestro hermano Andrés Carlos Herrera para que tenga la predicación de la palabra del Señor en esta mañana. Él pues con nosotros. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. ¿Cómo están? Qué bueno, que el Señor les bendiga. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, porque ella es ¿qué? Bueno, sí, pero realmente lo que yo siempre digo es que ella es buena. Pero está bien. Sí. Vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando. No sé si recuerda, estamos tratando el carácter de Dios, las diferentes cualidades que Dios tiene en su carácter. Ya hemos visto que Dios es fiel, Dios es perfecto, Dios es amor, Dios es santo, Dios es glorioso, Dios es soberano. Y hoy, con la ayuda y la dirección de Dios, vamos a tratar el tema Dios es justo, la justicia de Dios. Ese es el tema que vamos a tratar. Vamos a orar para poner todo lo que resta a la mano del Señor. Oremos. Amantísimo Padre que moras en lo alto, venimos delante de tu presencia para darte muchas gracias. Gracias, Padre, por el gran privilegio de poder estar reunidos en tu nombre en esta mañana. Gracias. Padre, te queremos escuchar tu voz. Te pedimos que tú nos hables, que seas tú hablándonos tu palabra pura y viva. Yo reconozco que humanamente no tengo nada que sumar, nada que aportar, porque nosotros los pecadores, Padre, en nuestro pecado, no podemos hacer cosas perfectas, pero tú sí, tú eres Dios. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos des sabiduría, que tú nos ayudes a poner atención a tu palabra, a meditar en ella y a poner en práctica en nuestras vidas, ser cada día más como Cristo y menos como nosotros. Te pedimos, Padre, tu guía y tu dirección y sobre todo que siempre se haga tu gloriosa y santa voluntad. Todo esto te lo pedimos y te damos la gracia en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Dios es justo, la justicia de Dios. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Quiero que por favor me acompañen a Salmos capítulo 7, versículo 11. Salmos 7, 11. Perdón, al revés, Salmos 11, 7. El orden de los factores 7 era el producto. Salmos 11, 7. Y me gustaría que me acompañaran en la lectura de este versículo a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Que el Señor se digne en bendecir su palabra leída en nuestros corazones. Justo, Dios es justo, Dios ama la justicia. Esta palabra justo viene del hebreo sadik, que significa carácter derecho, justo y recto. Dios es justo, dice aquí, y ama la justicia. Justicia viene de la palabra sedek, que también significa derecho, equidad y justicia. Esta idea se repite muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, más adelante en el Salmo 119, versículo 160, vuelve a hablar del mismo tema de la justicia. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Esto es del hebreo Sedek, exactamente. Pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento, la palabra justicia, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice de la manera siguiente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más es justo por la fe vivirá. Aquí de nuevo, justicia viene del griego, ahora sí del griego, las anteriores eran del hebreo. Justicia viene del griego dikaiosune y significa equidad, justicia y justificación. Este tema de la justicia es un tema amplio.
no lo vamos a profundizar mucho, sino que lo vamos a tratar de una manera, vamos a decir, un poco superficial, porque hay muchas cosas que decir de la justicia de Dios. Pero básicamente pudiéramos decir que justicia es una cualidad que forma parte del carácter de Dios, la cual nos indica que Dios siempre da a cada quien lo que le corresponde, manteniéndose coherente con su propia ley. Dios establece un valor para cada cosa y ese valor permanece en el tiempo. Ahora, yo quiero que hagamos un paréntesis. Yo quiero que nos detengamos aquí. Dios es justo. Ese tema agárrenlo y pónganlo ahí, un poco de lado. Vamos a abrir un paréntesis grande. Realmente el tema de la justicia es un tema poco común. ¿Quiénes son abogados aquí? Levanten la mano los abogados. 1, 2, 3, 4. De este lado, 5, 6. Bien. Pero yo creo que aquí hay como 100 personas. Entonces los abogados sí saben de esto. Los abogados saben cuáles son las altas cortes, cuáles son las leyes, los acápites y todo eso. Pero normalmente nosotros no. Entonces me gustaría hablar algunos conceptos con relación a los sistemas de justicia. Existen diferentes tipos de sistemas de justicia. Donde sea que haya gente, tiene que haber ley. En las empresas hay normas. En los trabajos hay leyes. En los hogares hay orden. En los pueblos debe de haber leyes y en los países también. Y esto es exactamente para que permanezca el orden. Y existen diferentes formas de clasificar los sistemas de justicia. Una de las maneras de clasificarlo es cómo se distribuye el poder. Existen sistemas que tienen una forma centralizada, donde el poder se concentra en una persona, y existen sistemas que tienen una distribución descentralizada, donde el poder se distribuye entre mucha gente. En la Biblia tenemos ejemplo de esto. En Daniel capítulo 3, no lo vamos a leer por razón de tiempo, pero tenemos un ejemplo de un sistema centralizado, y es el caso de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Y qué pasa? Que Nabucodonosor en el capítulo 3 ha hecho una estatua de oro, ha reunido a todos sus funcionarios y él ha establecido que cuando los músicos, porque habían unos músicos, tocaran música, todo el mundo adoraba la estatua de oro. Nabucodonosor lo dijo y eso es ley. Y así mismo era. Tocaban la música y el pueblo adoraba la estatua. Pero Sadrac, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel, no adoraban la estatua. Vino uno y le fue y le dijo: oh, Nabucodonosor, pero Sadrac, Mesach y Abednego no adoran tu estatua. Y Nabucodonosor lo manda a buscar. Cuando vienen los 3 amigos de Daniel, él le dice: ¿están listos para que cuando suene la música adoren la estatua? Y los 3 amigos de Daniel le dijeron: no, nosotros no vamos a adorar la estatua. Nabucodonosor dice: calienten el horno 7 veces. Sus guardias van, calientan el horno 7 veces. Nabucodonosor dice: láncenlo a ellos 3. El horno estaba tan caliente que las personas que fueron a arrojarlo a ellos 3 murieron quemados. Pero nadie dijo de que: rey, espérate, vamos con un palito para tirarlo de arriba por lo menos. No, el rey dijo y se hace. Al parecer el horno tenía algún tipo de ventana o no tenía tapa, y Nabucodonosor mira adentro y se da cuenta que los 3 están bien y ve 4 personas. Se sorprende y dice: ¿qué es esto? Lo manda a salir del horno. Al parecer el horno tenía una puerta. Ellos salen y están bien. Y Nabucodonosor, mira lo que dice en el versículo 29 del capítulo 3 de Daniel. Dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. En este capítulo lo que yo quiero solamente señalar es el hecho de que Nabucodonosor dice y se hace. Su palabra es ley. Eso es un sistema centralizado. Ahora, un sistema descentralizado lo encontramos 3 capítulos más adelante. Capítulo 6 de Daniel. Tenemos el caso del rey Darío, del imperio medo-persa. Darío toma a Daniel, lo vuelve gobernador. Y vienen los sátrapas, vienen algunos de los que estaban por debajo de Daniel, le tienen envidia y dicen: tenemos que tumbar a este hombre.
comienzan a caerle atrás. Ven que Daniel es un hombre íntegro, no coge soborno, no es borrachón, un hombre que hace todo bien. Y se dan cuenta que Daniel siempre le ora a su Dios. Van estos funcionarios, van donde Darío y le dicen: Darío, tú eres rey, establece por 30 días que nadie pueda orar a otro Dios, solamente a ti. Y Darío viene, claro, lo firma, lo sella, ahí mismo está tirada la ley, no se puede adorar a otro Dios. Los funcionarios van a donde Daniel, lo ven orando y se devuelven a donde Darío y le dice: Darío, pero tú no sabes que Daniel está orando al otro Dios, que no eres tú. Y fíjese lo que dice el versículo 14, Daniel capítulo 6, versículos 14 y 15, miren. Dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces, fíjense cómo aquí se da un caso diferente. El caso de Darío no es como el de Nabucodonosor. Darío sí podía emitir leyes, pero no podía quitarlas. El poder estaba descentralizado. Había leyes que estaban por encima del rey. El rey no podía hacer todo lo que quisiera, sino que habían leyes que le establecían límites. En la República Dominicana nosotros tenemos un sistema descentralizado, donde tenemos diferentes personas que hacen diferentes trabajos. Tenemos legisladores que hacen leyes, tenemos las dos cámaras que se encargan de revisar esos proyectos de ley y decir si está buena o no, no la vamos a aprobar. Ellos deciden. Tenemos jueces que se encargan de cumplir la ley, y tenemos abogados que defienden a sus clientes con el mismo conocimiento de la ley. Esos abogados tienen que mantenerse dentro del marco de la ley. Y por la forma en que ustedes me están mirando, yo me imagino que ustedes están diciendo: bueno, al predicador se le fue un cable. Porque él iba bien. Él dijo que Dios es justo. Pero se metió de que a unos sistemas de justicia, que qué es esto. Ese muchacho no puede venir aquí sin desayunar. Desde que le nació la niña, él cambió. Sí. Pero miren lo que está pasando, espérense, les voy a explicar. Lo que sucede es que vamos a hablar de diferentes aspectos de la justicia de Dios. Entonces necesitamos un marco de referencia para poder hablar de ello, porque nosotros no somos abogados, existen 6 abogados, los demás no sabemos de eso. Yo lo que sé de electricidad. Entonces, pero quiero que tengan en mente estas 6 palabras. Poder centralizado, poder descentralizado, legisladores que hacen leyes. Las 2 cámaras, no tienen que saber ni cómo se llaman. Las 2 cámaras que verifican las leyes, las revisan y las aprueban. Ese es su trabajo. Jueces que hacen que se cumplan la ley, y abogados que defienden a su cliente con el conocimiento de la ley. Ojo, el abogado tiene que permanecer dentro de la ley. O por lo menos se supone que así es como tiene que ser. Son 6 cositas. Tengan esas 6 cositas en mente. Ahora cierren ese paréntesis y vamos a seguir con el tema principal. Dios es justo. Lo primero que vamos a decir es que Dios es justo. Y Él tiene toda la justicia. Solo Él. No hay ángel, no hay demonio, no hay ser humano que se le pueda igualar. Dios es todopoderoso. Dios es soberano. La justicia de Dios está por encima de todo, como lo dice aquí mismo en Daniel, un poco más atrás. Daniel 4, del 34 al 35. Aquí tenemos el caso de Nabucodonosor, de nuevo, el rey de Babilonia. Se le había quitado su conciencia, su cordura, pero le fue devuelta. Y miren lo que él dice, cuando Dios le devuelve su conciencia. Miren lo que él dice. Daniel 4, del 34 al 35. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios no tiene ni un igual ni un superior que lo verifique, que vaya al lado de él y ¿qué tú estás haciendo? No, eso no se hace así. No. Dios es soberano y su justicia es absoluta. Su justicia es absoluta.
Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdades y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, cuando hablamos de Dios, hablamos de un sistema centralizado donde Dios es el centro, el todopoderoso, y él tiene toda la justicia. Su justicia es eterna y su justicia es perfecta. Pero dijimos que íbamos a utilizar el ejemplo del sistema dominicano como una referencia. Hablábamos primero de los legisladores y decíamos que los legisladores hacen ¿qué? Leyes. Ellos diseñan las leyes que sean aptas, que estén bien hechas, que encajen, que tengan sentido. Los legisladores hacen leyes, pero ¿y Dios qué hace? Dios hace todas las cosas. Job capítulo 38. Job capítulo 38, versículo del 1 al 11. Dios hace todas las cosas, Él es el gran diseñador. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nube por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Dios hizo todas las cosas. Dios hizo todas las cosas. Él es el gran creador. Y esto le da sentido a pensar que Dios es justo porque Él establece la medida correcta de todas las cosas. Dios es el gran creador. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17, continuando con la misma idea de Dios como creador. Colosenses capítulo 1. Del 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dios creó todas las cosas. Por lo tanto, Dios establece el comportamiento correcto de cada cosa. Dios creó las leyes físicas. Dios fue quien dijo que el fuego iba a quemar y que el agua iba a mojar. Dios estableció las leyes biológicas. Él fue que dijo, bueno, los seres nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los peces nadan, las aves vuelan. Dios estableció esas leyes. Y Dios estableció las leyes morales. Dios estableció todo esto. Dios estableció que todos somos pecadores y que necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente y Salvador. Dios estableció en su diseño que debemos de orar y que debemos leer su palabra. Y todo esto es correcto. Dios estableció que hay que amar al prójimo. Dios estableció que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ese es su diseño. Dios estableció que debemos predicar el evangelio y que debemos acordarnos del huérfano, de la viuda, del enfermo, del preso, del necesitado. Dios estableció que debemos congregarnos, que debemos servirle, que toda la gloria es para Él. Todo esto lo estableció Dios. Y todo esto es justo, sencillamente porque es palabra de Dios. Dios es el mejor legislador. Su diseño es perfecto. Decíamos, hay legisladores. En segundo lugar, decíamos que hay dos cámaras. Y el propósito de la cámara son recibir los diseños de las leyes que habían hecho y revisarlas para ver si están bien hechas o están mal hechas. En ese sentido, no tenemos muchas cosas que decir porque Dios es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. Como lo establece el Salmo 19, del 7 al 9.
Salmo 19, del 7 al 9, que dice de la manera siguiente. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces una pregunta, si la ley de Jehová es perfecta, hay que revisarla a ver si está dañada. Si no funciona, ella es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por lo tanto, no hay muchas cosas que decir, porque la ley de Jehová es perfecta. El diseño de Dios es perfecto. Dijimos que habían legisladores, las dos cámaras, y el tercero, ¿quiénes eran? El que tiene el martillo, ¿cómo se llama? Jueces, exactamente. ¿Y qué decíamos? El trabajo de los jueces es hacer que se cumpla la ley. ¿Y qué dice la palabra de Dios como juez? El Salmo 7, versículo 11 dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y tiene sentido, porque verdaderamente Dios ha provisto un medio para que todos seamos salvos, que es nuestro Señor Jesucristo, para que podamos tener salvación y vida eterna. Pero no todos vienen al Señor y prefieren seguir en su pecado. Y a Dios no le gusta el pecado, porque Dios es santo. Dios es juez justo y va a hacer que se cumpla la ley. Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Hablando de Dios como juez. Dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios es juez justo y va a hacer que su ley se cumpla. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo le hago la pregunta a ustedes, ¿cuál es la voluntad del Padre para con la humanidad? ¿Cuál es el mensaje? ¿Que crean en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es sencillo, esa es la ley de Dios. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios hará cumplir su ley. Dios hará cumplir su ley. Romanos capítulo 2. Dios como juez. Romanos capítulo 2. Versículo del 1 al 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hace y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad,
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y aquí yo quiero detenerme un momento para explicar algo. Pudiera ser que leyendo esto, alguien en el versículo 6 leyera, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, pudiera pensar, pues entonces la salvación sí es por obra. Pero esa no es la idea. Porque si ustedes se fijan, en el versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. A los que perseverando en bien hacer. ¿Qué es hacer el bien en la Biblia? Bueno, en la Biblia no existe forma humana de que el ser humano pueda hacer algo bueno delante de Dios. Porque todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. La única manera en la que los seres humanos podemos hacer el bien delante de Dios, un bien que le agrade a Dios, no un bien que le agrade a los hombres, porque es diferente. Un bien que le agrade a Dios es aceptando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, siendo dirigido por el Espíritu Santo y en obediencia a la palabra. Cuando usted hace el bien para la gloria de Dios, ese es el bien que le agrada a Dios. ¿Se entiende la idea? Para que no haya confusión. Pero lo que quiero señalar es lo que dice el versículo 11, porque no hay acepción de persona para con Dios. Dios es juez justo y hará cumplir su ley. Su juicio vendrá. Dios hará juicio. Pero no solamente con relación a salvación. Dios también hará juicio con relación a las obras de los creyentes. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 11 al 15, habla de esto, un juicio que habrá con relación a obras. Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 11 al 15. Dice de la manera siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, Dios establece su ley y hará cumplir su ley. La palabra nos enseña que podemos hacer buenas obras. Algunas son como madera, heno y hojarasca. Son obras imperfectas. Obras que no agradan a Dios. No cumple con los requisitos de Dios. Y oro, plata y joyas preciosas son aquellas obras que son hechas, como dijimos anteriormente, en obediencia a la palabra de Dios, andando en el Espíritu. Dios hará cumplir su ley. Porque Dios es juez justo. Hablamos de Dios como juez y nos falta el último. Dios como abogado. Y dijimos que el abogado, su trabajo es defender a su cliente utilizando el mismo conocimiento de la ley. El abogado no se sale del marco de la ley. Dios como abogado. Decimos que los abogados defienden a sus clientes sin romper la ley. Nuestro Señor es nuestro abogado. Y en la ley está establecido que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Hebreos 9:22. Está establecido en la palabra de Dios que todos somos pecadores. Romanos 3:10. No hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. El Señor como abogado sabía que éramos culpables de haber desobedecido a la palabra de Dios y que nuestra sentencia era una sola, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Era una sola. Un caso difícil, pero el Señor tiene su salida. Fue exactamente por esto que, manteniéndose dentro de la misma palabra, el Señor tomó forma humana y vino al mundo para morir en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Y así fue satisfecha la justicia de Dios.
Fue pago el precio justo por nuestro pecado. Solamente en Cristo esto es posible. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es exactamente por eso que solamente en Jesucristo hay salvación. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9, habla de la obra de Cristo en nosotros. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 9. Y me gustaría que me acompañaran en la lectura. Del 4 al 9. Efesios capítulo 2. Del 4 al 9 vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos gracias a Dios. Es así. El Señor es un buen abogado. Por eso dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él ganó el caso. Él venció la muerte. Y es tan buen abogado que ganó y se quedó con nosotros. Porque en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2, habla del Señor como abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En conclusión, el Señor es un buen abogado, muy bueno. Entonces, el Señor es un buen legislador, Él diseña bien. El Señor hace buenas leyes, no hay que revisarlas, también son perfectas. El Señor es un buen juez, hace que se cumpla la ley. Y es un buen abogado, no nos abandona. Pero viene la pregunta que siempre hago. Al final, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Porque el conocimiento bíblico no es simplemente para saber, sino para aplicarse. Tiene que impactar en nuestras vidas. Yo creo que aprendemos 3 lecciones con esto. La primera lección es que cuando nos damos cuenta y entendemos que Dios es justo, nos ayuda a dejar, oigan bien esto que les voy a decir, nos ayuda a dejar de nosotros juzgar a Dios en base a nuestra ley. Y nos hace entender que como la ley de Jehová es perfecta, todo lo que Él hace está bien hecho. Si Dios lo hace, así es que iba. Porque Él es más justo que nosotros. Proverbio 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el Proverbio 3:7 dice, no te creas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces no debemos de juzgar a Dios conforme a nuestro parecer, al contrario. Debemos de tomar las leyes de Dios y olvidarnos de la forma de pensar nuestra, porque la forma de Dios es la forma correcta. Esa es una. 2, entender que Dios es justo nos lleva a evaluar nuestra propia vida conforme a la justicia de Dios y no conforme a nuestro deseo. Porque muchas veces queremos vivir como nosotros queremos. ¿No le ha pasado eso a usted? Nunca. Porque a mí me pasa a veces sí. Uno quiere vivir como a uno le parece. Pero no es así. Es a la manera de Dios. Dios es el que sabe lo que verdaderamente conviene. Proverbio 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Al final, ¿qué sabe Dios? Y Proverbio 16:25 dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte.
Por lo tanto, debemos de evaluar nuestra propia vida conforme a la ley de Dios. Vivir como Dios manda. Es así como debe de ser. Y la tercera cosa que aprendemos es entender que Dios es justo. La justicia de Dios nos ayuda a comprender lo grande que es nuestro pecado, lo terrible que es la condenación y el precio tan grande que Dios tuvo que pagar para que nosotros tuviésemos esta vida eterna que tenemos. Por lo tanto, tiene que producir gratitud. Tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que darle mucha gracia a Dios. Porque ¿qué sería de nosotros sin Él? Son cosas en las cuales hay que pensar lo bueno que Dios es. Dios es justo. Vamos a concluir con palabra de oración. Oremos. Amantísimo Padre, que moras en las alturas, venimos delante de tu presencia para darte muchas gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en ella aprendemos que tú eres un Dios justo. Padre, te pedimos que nos ayude a meditar en esto. Que tú nos ayudes a olvidarnos de nuestra manera de pensar, de nuestras opiniones, de nuestro criterio. Ayúdanos a tomar el criterio de Cristo, a ser como Cristo, a pensar como Cristo, a llamar bueno a lo que tú llamas bueno, y a llamar malo a lo que tú llamas malo. Te pedimos que tú nos dé una mente que sea conforme a tu palabra. Y Padre, te pedimos que tú nos ayudes a vivir todo esto. Ayúdanos a crecer, a ser una iglesia que glorifique tu nombre, que sea obediente a tu palabra y de la cual tú te sientas feliz. Sobre todo, Padre, que siempre se haga tu gloriosa y santa voluntad. Todo esto te lo pedimos y te damos la gracia en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.